que buscamos es hablar acerca de una contraposición entre la oración mental o la oración en silencio y la oración en lenguas. Y bueno, les decía que no vamos a utilizar el libro de Residentes Inmortales, sino que vamos a utilizar la palabra, la Biblia, como punto de referencia. Así que si quieren tomar nota, documentar, más allá de lo que les va a quedar a ustedes como enseñanza, va a ser bienvenido. Y sé que todos lo vamos a agradecer. Y bueno, como lo hemos hecho en otras clases, vamos a comenzar orando y bendiciendo. Maravilloso Dios, te doy gracias por la vida de todas las personas que están acá, recibiendo, creciendo, que la luz tuya sea cada vez más potente en sus espíritus y toda tiniebla, toda oscuridad que quiera venir a confundir el verdadero camino y crecimiento que recibimos en ti sea disipada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gloria al Señor, mis amados, gloria al Señor. Dicho esto, vamos a ir a la escritura. Les voy a pedir que por favor entren al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Como ya algunos de ustedes me conocen, saben que al menos en mi caso, yo no le tengo miedo a los versículos controversiales o a los versículos que a veces son escandalosos para algunas personas. Más bien, son de los versículos que más me gusta hablar. Creo que Dios nos permite, a través de su conocimiento, a través de su revelación, darle comprensión, darle propósito a todos los versículos bíblicos. Y ahora Mateo 6:6 es uno de los que más nos puede causar un poco de ruido, más nos puede causar un poco de controversia. Aún, por ejemplo, yo les contaba que días atrás hice una publicación, un post en Facebook, donde yo aludía a un ataque que recibió una ex Miss Universo venezolana que se llama Dayana Mendoza. Y yo explicaba en ese post que a ella la atacan porque hace un live, hace un en vivo en sus redes sociales orando. Y lo hace, pues yo diría, de una manera bastante extrovertida, extravagante, ¿verdad? Algunos llaman efusiva. Entonces yo hago una crítica en ese post de por qué debemos permitir esta persecución religiosa, de por qué nosotros estamos dejando que nos silencien, que nos amedrenten y por lo tanto que dejemos de orar en lenguas, que dejemos de orar de manera efusiva, extravagante, exótica, como le queramos llamar. Y una de las personas que criticaba en ese post argumentaba sobre este versículo. No estoy haciendo este mensaje por causa de esa persona, pero coincidió coyunturalmente de que fue el mismo versículo o alude a la misma concepción. Y en este momento lo que vamos a hacer es desbaratar ese argumento de que yo debo de orar en silencio, de que nadie me tiene que escuchar, que tiene que ser algo privado, porque en la Biblia eso no es lo que a mí se me enseña. Aún si nos remitimos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que eso no está avalado por la palabra como si fuera una verdad única. Yo lo remitiría más a un consejo, lo remitiría más a una recomendación y por supuesto todo consejo y recomendación tiene un contexto, tiene un porqué, pero también tiene un balance. El problema es cuando nosotros nos convertimos en ese tipo de gente legalista que agarra la Biblia para atacar a otros, que ya empezando de por sí, atacar a alguien por cómo ora me parece que es de lo peor que puede hacer un cristiano. Vea, no me importa cómo ore la gente, pero yo atacar a alguien porque ora, como ore, ya de por sí me parece perverso, me parece errado por cualquier parte. Entonces, al menos de mi parte, quiero que sepa que vamos a hacer el esfuerzo de trabajar en esa línea enseñando a partir de ahora. Mateo 6:6, ¿qué dice? Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bien, vamos a contextualizar este versículo para poder entender a qué se estaba refiriendo el autor. En este caso Jesús al enseñarnos esto. Nosotros estamos viendo en primer lugar, y si nos echamos para atrás, a un Jesús que le enseña a sus discípulos a orar. Recordemos el Padre Nuestro. Él les enseña cómo deben orar. Y si Él va a enseñar sobre oración, evidentemente es porque lo hace en público, que lo hace frente a todos.
Entonces, ya por ahí yo tengo que empezar a sospechar cuál es el matiz que tiene este verso, esta expresión. También tenemos que recordar que por aquellos días las oraciones, en su gran mayoría, eran puestas en práctica por fariseos. Y aunque la palabra fariseo ya tiene una connotación negativa en nuestra cultura, el fariseo en aquellos días era un practicante religioso y no necesariamente era mal visto. Hoy nosotros hablar de la palabra fariseo es de por sí algo negativo, pero en aquellos días no. Entonces, el fariseo tenía como norma orar y muchas de esas oraciones las hacía de manera pública y evidente para que todos vieran su piedad, su dolor, su compunción y cualquier otra variable que moviera esa oración. Entonces, al final, lo que para mí es muy claro que Jesús ataca no es el hecho del público o el privado, aunque el consejo también es muy contundente, sino es lo que moviliza una oración. Si yo voy a orar, por ejemplo, para dirigir a la gente, si yo voy a orar para enseñarle a otros cómo orar, wow, ahí yo creo que más se nos está hablando del Padre Nuestro que de este capítulo, o de este versículo. Pero si yo voy a empezar a pegar gritos, a zapatear en una reunión porque quiero llamar la atención, porque quiero dar una apariencia de ser un cierto tipo de intercesor o de amante de la oración, ahí hay otro tema. Y creo que es lo que ataca a Jesús, indudablemente. Es ese afán por sobresalir que muchos tienen y que hoy prevalece en las iglesias. Y en nuestras iglesias es aún más notorio, ¿verdad? Desde que empezó el movimiento, llamémosle pentecostal, el movimiento del Espíritu Santo, este fenómeno ha ido tomando cada vez más forma, pero al mismo tiempo va mutando muy rápidamente. Yo digo que es como el mismo virus, este COVID-19, que cuando ya estamos con una vacuna, aparece otro virus, ¿verdad? Aparece una mutación del virus. Cada vez que nosotros creemos que ya controlamos este problema de las iglesias pentecostales o neopentecostales, donde la gente a través de sus actos, de sus formas de adorar, de su levantar manos o de sus danzas, llama la atención sobre sí mismo. Eso creo que es... Alguien me está muteando ahí, no sé cómo me mutearon. Gloria a Jesús. Vamos a ver, tal vez, creo que puede ser el problema de que no soy el host de esta reunión. Si mi equipo, por favor, me hace host para que no me vuelvan a mutear y no tener ese inconveniente. Y bueno, les decía que ese movimiento espiritual, ese movimiento de Dios en nosotros, muchas veces genera que aparezcan personas que su intención, como repito, no es adorar a Dios, no es orar, no es buscar a Dios, sino es llamar la atención de otros. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, desde luego, nosotros nos vemos desafiados a diferenciar lo que podría ser una oración como la que está describiendo Jesús, como la que está hablando el Señor, y otra oración como la que podría estar practicando quien quiere enseñar a otros o quiere encaminar a otros. Que hay unos detallitos técnicos que yo también tengo que resolver y les pido disculpas si me distraigo por momentos, pero ya estoy, espero, con todo resuelto. Vamos a ir, por favor, a 3 casos que se contraponen de una manera bastante abierta con la idea de que solamente puedo orar en privado, de que solamente puedo orar cuando nadie me oye, cuando nadie me ve. Y que desde luego le dan balance a todo este abanico de factores de los que nosotros venimos hablando. Vamos a ir a Daniel capítulo 6, versículo 4. Daniel 6, 4. Yo le puse Daniel el provocador. Dice la palabra: los enemigos del pueblo de Dios se juntaron contra Daniel porque le tenían envidia. Su único punto débil era su obediencia.
su obediencia a la ley del Señor. Según documenta la escritura, yo estoy leyendo aquí mis notas, según documenta la escritura, Daniel se arrodilla con sus ventanas abiertas viendo hacia Jerusalén, la ciudad de sus padres, y fue entonces, le hace bien, fue entonces que sus rivales buscaron oportunidad para prenderle y llevarle al foso de los leones, el cual terminó siendo el castigo para sus enemigos. Les voy a leer un poquito ese versículo para que no quedemos con ganas de leerlo. Daniel capítulo 4, versículo 16. Voy a leérselos por acá. Dice, Daniel, perdón, lo cité mal, es Daniel 6:4. Van a disculpar ahí si lo dije mal hace un momento. Daniel 6:4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falla había en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, sino le hallamos contra él en relación a su ley con Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y afírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Bueno, aquí hay un tema bien valioso, bien importante, y es que evidentemente no era que Daniel lograba ver Jerusalén desde ese balcón, desde esa puerta. Ni tampoco era que Daniel pretendía que la gente lo viera, ¿verdad? Posiblemente era muy público, muy notorio lo que él hacía en esta oración. Y por eso es que sus enemigos se terminan dando cuenta. Muy claramente lo que Daniel hacía en aquel momento de cautividad era orar por la restitución de Jerusalén, por la redención de Jerusalén. Entonces, si nosotros tratamos de ponernos en aquel momento, nos damos cuenta que para Daniel era muy importante lo que hacía, porque era no abandonar la esencia por la cual él estaba en Babilonia y luego en Medo-Persia, y era la restitución de su pueblo después de los 70 años de cautividad. O sea, no era una oración cualquiera, no era que simplemente él levantaba las manitos y decía, gracias Señor, te amamos, te bendecimos. No, no, yo creo que posiblemente lo de Daniel era una oración intercesora. Era una oración con gemidos, con dolor, con aflicción, porque Jerusalén todavía estaba en ruinas, mientras que él habitaba en ese lugar en Medo-Persia. Daniel busca la forma en la que aquella oración fuera un testimonial de que no se iba a doblegar delante de aquel edicto. Por lo tanto, ya tenemos un primer ejemplo que se contrapone, que le da balance a lo que acabamos de leer, y que dice Mateo 6:6. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 12 al 18. Samuel 1, 12, 18. Lo busco yo también por acá, mientras que les leo un poquito lo que dicen mis notas. Primera de Samuel, capítulo 1, 12 al 18. La historia retrata el clamor de una esposa estéril que le pide a Dios descendencia. Ya la mencioné. En medio de aquel episodio, la escritura retrata que ella tan siquiera hacía ruido, solo movía sus labios. El insulto del religioso de turno no se hizo esperar, llamándola borracha, frente a lo que ella respondió con toda la propiedad. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 12, dice,
Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Aquí hay otro principio muy parecido al que practicó David, cuando recordemos que venía entrando el arca del pacto a Jerusalén, y resulta que él se desnudó, dice la palabra, se desnudó danzando por causa de que el arca había vuelto a casa. ¿Eso qué significa? ¿Que yo le voy a recomendar a todo el mundo que dance desnudo? No, mis hermanos. Lo que yo le voy a recomendar a aquel que dance es que lo haga de corazón, lo haga con pureza, lo haga para Dios, lo haga con gozo y con júbilo por causa de lo que Dios ha hecho en su vida. Yo a veces, y honestamente lo he pensado, yo a veces creo que el mismo uso de la mascarilla dentro de nuestras reuniones debería ser considerado un acto en contra de la libertad religiosa. Porque yo sé que hay personas que viven su religión, viven su fe, bien sentaditos en una mesa, en una silla, ¿verdad? En una banca. Pero hay algunos de nosotros que por causa de lo que Dios hizo en nuestra vida, cada vez que vamos a la iglesia, cada vez que alabamos al Señor, no podemos evitar echarnos una buena danzada. Aleluya. Porque siempre que escuchamos esas canciones de la grandeza de Dios, del poder de Dios, nos acordamos de dónde Dios nos sacó, de cómo Dios nos limpió, de cómo Dios nos restauró, y es inevitable que más de alguno empiece a mover las caderas, a levantar las manos, a mover los pies. Algunos se dan una vueltita, otros se dan un paseíto ahí por la fila de las sillas, algunos se tiran al suelo, porque es parte de nuestra vivencia de lo que Dios ha hecho. Pero yo no le puedo pedir a todo el mundo que dance, ¿verdad? Cuando hay hermanos que uno de viaje ve que si se mueven, se desbaratan por completo, ¿verdad? Uno no puede tirar esa línea y decir, bueno, ahora entonces todos dancen como locos, ¿verdad? O dancen extravagantemente. Tal vez no sea para todos, pero sí para algunos. Y desde luego, mis hermanos, también cada vez que uno va a nuestras reuniones y ve a alguno danzando, también aparecen los religiosos de turno que critican al que danza, que critican al que levanta las manos, que critican al que llora, al que da vueltas. Bueno, es que quizás Dios no hizo lo mismo en tu vida que lo que hizo con esa otra persona. Quizás la expresión de esa alegría y de esa felicidad en tu vida no sea la misma que en esa persona, pero ¿quién soy yo para juzgar y para criticar eso? Bueno, vayámonos a la oración, mis hermanos. ¿Cómo, vuelvo a repetir, cómo yo puedo juzgar la oración de alguien? Cuando esa oración es genuina, cuando esa oración es por quebranto, cuando esa oración es por aflicción, por dolor. Ayer nosotros, les cuento, tuvimos el cierre aquí en nuestra iglesia local, en el Centro Mundial de Adoración. Yo tuve el cierre de lo que fue el seminario Revelación. Este seminario, para los que lo saben, lo di en el mes de marzo a través aquí de la vía digital, pero aquí en la iglesia lo di de manera presencial durante casi 2 meses. Y ayer terminamos. Y ayer, cuando estábamos cerrando la reunión, vino una unción hermosa de parte del Espíritu Santo. El Señor se derramó y de repente empezaron un par de personas ahí a reírse a carcajadas. Y por supuesto, gracias a Dios ya no estoy en esa etapa, pero por supuesto que yo sé que hay gente que dice, ¿y esas por qué se ríen? Esas desordenadas, esas irreverentes, ¿por qué se ríen? Claro, en el contexto de la palabra que yo estaba dando, ¿verdad? Que fue el cierre de Revelación, aludiendo a lo que pasaba en el tiempo de Joel y cómo él habla de esa destrucción tan ruinosa que vivió Jerusalén, que ya ustedes algunos se acordarán de esa enseñanza, pero cómo luego Dios a través de ese mismo profeta, en ese mismo libro, empieza a hablar de restitución, de la lluvia temprana, de la lluvia tardía, y empieza a hablar del derramamiento del Espíritu Santo.
Y en aquel escenario donde estábamos, ¿cuánta gente, mis hermanos, está metida en una presión? Está metida ya por meses, ya más de un año, en un estrés, en una aflicción, en una angustia constante porque no saben qué va a pasar, si van a poder trabajar, si van a poder ganar el sustento para sus familias, si van a poder sobrevivir por la enfermedad. Y yo dije, con razón Dios en Sofonías dice que Él traería el gozo en medio de la cautividad. Porque es tanta la presión que genera la esclavitud. Y yo sé que no estamos esclavizados, no quiero que sienta que soy dramático, pero estamos cerca, mis hermanos. Aquí estamos en las manos de un poco de burócratas que si hoy se les ocurre cerrarlo todo, nos cierran y usted vea cómo hace. Nos cierran empresas, nos cierran iglesias, nos cierran todo. Bueno, es una locura. Y yo digo, ni puede haberse comparado con la esclavitud que vivían los hebreos. Pero es que con razón vino el bautismo de gozo. Con razón vino la llenura del Espíritu a través de la risa. Porque mientras que ayer muchas personas se reían en medio del cierre de esta reunión, yo decía, esta gente tiene que estar disfrutándose esas carcajadas. Porque es que tenemos meses de estar llorando. Tenemos meses de estar apretando los dientes. Tenemos meses de no poder dormir tranquilos. Tenemos meses bajo esta presión. Entonces, cuando viene el Espíritu en medio de esta cautividad y se suelta ese gozo, yo entiendo por qué Dios lo hizo. Entonces, ¿quién soy yo para criticar a una Ana que parecía una borracha orando? Cuando ella lo que tenía era un dolor en su alma y en su ser porque no había podido tener un hijo. Tendría yo que estar en esa posición, en ese lugar, para poder decir eso que usted hace está mal. Porque de igual manera, si ella tenía aflicción y dolor, ¿quién soy yo, por ejemplo, para criticar a un evangelista que está orando? Para que la gente sea sana. ¿Cómo yo puedo criticar a alguien que efusivamente clama a Dios para que venga un milagro que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte? Hace unos días atrás, a través de todo esto que ha pasado con el COVID, me ha tocado saber que gente que yo amo mucho, que yo aprecio, se contagió del COVID. Y algunas de esas personas murieron y otras sobrevivieron. Y cada vez que yo me daba cuenta de que alguien cercano, sobre todo gente de ministerio, estaba en esa batalla, yo agarraba mi teléfono y mandaba un audio. Pero en ese audio, tal vez el que lo escuchó, no siendo amigo del que se estaba muriendo, habrá dicho, pero ¿qué le pasa a este tipo? ¿Por qué se desborda de esa manera? ¿Por qué habla en lenguas? ¿Por qué ora de esa forma si no es necesario? Bueno, porque es que usted no está en mi posición, usted no está sufriendo una pérdida potencial, usted no está angustiado como yo estoy angustiado de que esa persona que está al otro lado se puede morir. Entonces mi oración no es protocolaria, mi oración no es muy formal, mi oración es desbordada, mi oración es un clamor, mi oración es apasionada, porque yo no quiero que esa persona se muera. Y yo creo que Dios puede hacer algo. Aunque no lo estoy viendo con mis ojos, estoy orando por eso. Entonces vuelvo a repetir, ¿quién rayos me creo yo para juzgar a quien ora en esa condición? No soy nadie. Lo mejor que puede hacer un hijo de Dios es quedarse callado, no opinar, no juzgar, no criticar. Ah, no, vaya, métase en su cuarto y órele a Dios. ¿De qué estamos hablando, mis hermanos? Hemos perdido hasta el sano juicio. Hemos perdido hasta la coherencia. Porque si yo tengo una convicción viva y ustedes mismos se dan cuenta cuando a mí me entra el wiri wiri, digo yo, ¿verdad? El wiri wiri del espíritu, yo no puedo seguirles hablando a ustedes todo posicionado aquí en mi silla. No, yo a veces tengo que alzar la voz porque me emociona, porque siento lo que estoy hablando, porque sé lo que puede ocurrir si la palabra llega al corazón de la gente.
Entonces, si usted me va a criticar porque soy muy gritón o porque pierdo mi modo o porque en mi forma como predico no soy muy ortodoxo, me importa nada. Y asimismo con la oración, me importa nada. Y asimismo con la danza, me importa nada. Hay cosas, mis hermanos, que hay que pasarlas por el filtro del sano juicio, del testimonio del Espíritu, y no por una actitud legalista, religiosa, que lo que busca es perseguir, criticar, hablar mal. Que Dios le reprenda la lengua a aquel que se levanta a hablar de quien ora. Algo tan puro, tan sagrado, tan inocuo, tan inofensivo como la oración. ¿Quién se atreve? Que el mismo Dios reprenda su boca y el día que se atrevió a levantar juicio contra el que ora. Y usted que lo hace, no se deje intimidar, no se deje atormentar, no se vuelva extravagante para llamar la atención, pero no retroceda. No deje de creer que es importante, que es válido, que es necesario. Porque le vuelvo a repetir, si algunos no saben cómo se ora, ¿cómo van a orar? Si algunos no saben qué pasa con la oración, ¿cómo van a orar? Gente que necesita un modelo, que necesita una instrucción, que necesita que le pongan rieles para andar. Y es necesario que los que estamos al frente de las iglesias, de los ministerios, que somos líderes, seamos desvergonzados para ejercer la oración, sin la importancia del qué dirán, del qué les parece, si están de acuerdo. Y que la gente aprenda a ser desvergonzada en su oración. Si yo tengo la conciencia de lo que es la oración, ¿cómo podría yo retenerme en modos y formas para no orar? Vamos a ir ahora a un tercer ejemplo. Al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 9. Hechos capítulo 10, versículo 9. Le leo un poquito aquí lo que yo anoté. La palabra, en este caso que vamos a leer, cuenta que Pedro hizo una parada durante sus viajes apostólicos cerca de Jope. Durante ese lapso quiso orar y escogió la azotea de una casa, donde luego tendría una experiencia sobrenatural dada directamente por Dios. Aquel episodio sería el comienzo de la predicación del evangelio a los pueblos gentiles. Vamos a leer, por favor, Hechos capítulo 10, versículo 9. Dice, había en Cesarea, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Bueno, ya aquí Pedro nos desbarata, ¿verdad? La idea de vaya, métase en su cuarto, que nadie lo oiga, que nadie lo vea, porque además le agrego algo, que es una azotea. Fuera de que es como una especie de balcón, la azotea es básicamente ese lugar alto en la casa que no está cubierto por un techo. Entonces, hablar de azotea es hablar de un lugar público por completo, que podía ser visto desde la misma calle, o sea, desde la gente que iba pasando por ahí, hasta gente que estuviera en otros edificios. Hasta podríamos decir que en ese contexto la azotea serviría de púlpito. Y Pedro sube ahí para orar. Pero como si eso no fuera suficiente, como para que nosotros entendamos que Dios estaba en ese asunto y no creamos que fue un error de Pedro, que se equivocó de no estar metido en su habitación orando, Dios le da un éxtasis enfrente de todo el mundo. Del tema del éxtasis yo me referí ampliamente en el seminario Interpretación Profética, que muchos estuvieron. Por lo tanto, no voy a ahondar en la experiencia como tal. Pero sí voy a apuntar cómo muchas veces en nuestras reuniones ocurren éxtasis públicos y evidentes delante de todos y que muchos critican y dicen eso no debe pasar aquí. Para eso no está la casa del Señor.
Cuando uno ve estos versículos y se da cuenta de lo que pasaba en la iglesia primitiva, uno, en verdad, a veces se pregunta si la gente que critica lee la Biblia o no la lee. Pero más allá de eso, para mí lo importante es ver cómo la manifestación del Espíritu no tiene ninguna restricción. Es que a él no le importa. Él simplemente aparece, y cuando aparece, mis amados, hay que someterse debajo de su voluntad y no tratar de rebatir o de argumentar si se puede o no se puede. Desde luego, los que vieron mi seminario anterior de interpretación saben que todo esto tiene un balance. Esto no es tampoco de hacer un desorden por hacer un desorden. Todo tiene un porqué y tiene un cómo, un cuándo, un dónde. Pero dentro de lo que estamos aquí hablando, estamos viendo a un Pedro que no se recluye, que no se esconde, un discípulo de Jesús que sabe cómo orar, que no se va a meter a ningún lugar secreto, sino que lo hace bien público, bastante notorio. Y como si esto no fuera poco, mis amados, la mayor evidencia del punto de contrapeso que hay que entender en lo que tiene que ver con la oración es el día del Pentecostés. El día de Pentecostés el Espíritu Santo simplemente llega y dice que como un viento recio entró por la habitación, y en ese lugar no solamente había gente que era discípula de Jesús. Yo no sé cuán público era el lugar. Cuando yo fui a Israel, nos llevaron a donde supuestamente, y digo supuestamente porque no hay forma de asegurarlo, donde supuestamente se llevó a cabo la visitación del Espíritu Santo. Y era un lugar relativamente sí cerrado, pero era un lugar en alto que tenía acceso cualquier persona que fuera pasando por ahí. Pero si no fuera suficiente el acceso, el escándalo que se pudo haber generado, ¿verdad? De todo el mundo hablando en una lengua rara, provocó que muchos se fueran a asomar, a mirar, a ver qué pasa. Y en medio de aquella manifestación del Espíritu no había ningún sentimiento de privacidad, sino que todo el mundo estaba ahí revuelto. Todos estaban ahí buscando y anhelando que la promesa de Dios se cumpliera. Les había dicho Jesús, vayan a Jerusalén. Ahí estaban ellos esperando. Y pasaban los días, y pasaban los días, y pasaban los días, y no sucedía nada. Y cuando llega, cuando ocurre, cuando algo se rompe en el mundo espiritual y el Espíritu Santo se mete en aquellos acontecimientos humanos, no hay privacidad de ningún tipo. Y entonces aquella oración que, como si no fuera suficiente, ya era bastante ruidosa, además es una oración en lenguas. Además es una oración en el Espíritu. Entonces causa tal clase de conmoción que la gente empieza a burlarse, algunos, y otros a preguntarse en qué idioma están hablando ellos. Los que se burlan dicen, estos también están borrachos. Y entonces Pedro se tiene que poner en pie y decir, bueno, es que estos no están ebrios. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne, que los jóvenes, que nuestros hijos e hijas profetizarían, que los jóvenes tendrían visiones y los ancianos tendrían sueños. Es una evidencia del Espíritu Santo. Entonces, mis amados, si ese es el punto de partida para la oración, si ese es el punto de arranque en el cual nosotros comenzamos a ver lo que luego viene, yo tengo que entender cuando Pablo recomienda que no hablemos en lenguas de manera pública y sin traducción, él lo hace para efectos de practicidad, pero no lo hace para decir no hablen en lenguas, ni tampoco lo hace para decir no hablen en lenguas en público. Él lo hace para efectos de practicidad, entendiendo que hay un antecedente, el primer antecedente, la primera vez que vino el derramamiento, donde se hizo público, donde se hizo notorio, donde todos lo vieron, y que luego de ese día no es que yo ahora me voy a esconder. Bueno, habrá momentos en los que en mi intimidad yo voy a orar. Yo voy a buscar a Dios, porque tampoco es negar esa realidad, pero tampoco poner a criticar ni juzgar aquello que se hace público y evidente. Y esto está íntimamente vinculado con la guerra espiritual, porque la guerra espiritual como tal es oración pública. Tal vez no sea tan pública como pararme frente a un micrófono y hacerlo a través de un canal de televisión, pero es una oración pública y notoria. Pero si hoy, por ejemplo, yo fuera el apóstol Pablo, que no lo soy, estoy muy lejos de serlo, pero si yo fuera
y yo supiera lo que hacen los grupos de intercesión, yo les diría, hermanos, si ustedes van a ir y hacer, por ejemplo, un viaje de ungimiento, o van a ir a orar para lugares, digamos, específicos que Dios les ordenó hacerlo, centros de gobierno, parques, monumentos, colegios, escuelas, universidades, yo les diría, mis hermanos, háganlo con prudencia. Háganlo de tal manera que no provoquen ningún desorden público, no hagan nada que vaya en contra de la ley. Como por ejemplo alguna época donde los intercesores se les ocurrió ponerse a ungir las estatuas, ¿verdad? Y siendo patrimonio de la humanidad algunas y monumentos otras, terminaban siendo concebidos aquellos ungimientos como actos vandálicos. Entonces, no vayas a hacer nada que esté fuera de la ley. Y yo le diría, no se haga acompañar de alguien que no es intercesor, no vaya con cualquier persona a la guerra espiritual, porque muchas cosas no las van a entender. Pero eso yo lo digo como un consejo, como una nota al pie de página, pero en ningún momento mi intención sería no ores en lenguas. No sería mi oración, no ores en público, no sería mi consejo, no sería mi recomendación. Le diría, vea el contexto, vea la forma en la que usted se está desarrollando y en ese contexto muévase. En ese contexto hágalo. Yo, por ejemplo, creo que muchas veces la reunión de domingo, para volvernos todavía más práctico, no es el mejor momento necesariamente para hablar en lenguas, pero es mi opinión, habrá quien lo haga y tampoco es algo digno de juzgar. ¿Por qué? Porque el domingo llega todo tipo de personas, algunos recién convertidos, otros que ni siquiera se han convertido. Entonces, el hablar en lenguas a muchos de ellos les puede intimidar, como decía Pablo, les puede parecer locura. Pero de eso a prohibirlo, de eso a no hacerlo, porque tengo miedo de lo que van a decir, de lo que van a opinar, estamos hablando de desfases que indudablemente nos llevan a caer también en excesos que luego pervierten el propósito de Dios. Y quiero que antes de cerrar vayamos a un último versículo, al versículo de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 39. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 39. Recordemos que antes de leer este versículo nos vamos a encontrar con una secuencia desde el capítulo 12 hasta este momento, donde Pablo está hablando abundantemente de la operación del Espíritu Santo en la iglesia. Habla de los dones, habla de cómo son los presbiterios proféticos, habla de todo este movimiento sobrenatural del que nosotros estamos aludiendo indirectamente. Y para cerrar toda esa exposición que Pablo hace, de recomendaciones, de balance, de integridad, él termina diciendo, porque como que él sabe el espíritu que prevalece en el ser humano. Usted a veces me ve, ¿verdad?, hacerle observaciones, tenga cuidado, no haga esto, vea que lo que le estoy diciendo es esto otro. Esas prevenciones que yo como maestro tengo, pues imagínese Pablo cuántas otras prevenciones tiene que haber tenido. Y una de esas prevenciones es con la que él termina toda esta exposición sobre los dones del Espíritu Santo, porque él conoce las mentes cochombrosas de la gente que se convierte a Cristo. Y les dice, capítulo 14 de Primera de Corintios, así que hermanos, procurad profetizar. Ya eso lo tenemos súper asumido. Y no impidáis el hablar en lenguas, ¿verdad? Él conoce que Pablo tenía una revelación tan aguda que aún miles de años después sabía lo que nos íbamos a topar hoy en las iglesias. Él conoce que se van a levantar creyentes, líderes, pseudo espirituales, religiosos, legalistas, que nos van a decir, en lenguas no ore, porque ya Pablo dijo eso. Cuando él lo que está hablando es contundentemente, no impidáis el hablar en lenguas. Porque aunque él nos haya dado un protocolo, una forma que yo la creo y la respeto, también entiendo el espíritu de Pablo. Es como cuando él dice, la mujer que se vuelve tan agresivo para muchos, y se dice que Pablo manda callar a la mujer en la iglesia.
Cuando usted va a lo que era antes una sinagoga y entiende la separación entre hombres y mujeres, y entiende dónde estaban las mujeres ubicadas y que muchas trataban de oír y de entender, Pablo no les decía cállense porque no quisiera que ejercieran el ministerio. Pablo les decía guarden silencio, porque por un tema de practicidad no pueden estar preguntando y preguntando allá en el fondo, en otra habitación, qué es lo que se está hablando, porque si no aquí no vamos a avanzar. Pregúntenle a su marido qué es lo que se habló. Yo no veo a Pablo tratando de relegar a la mujer ya estaba en esa condición y Pablo, por efecto de practicidad, le dice, mujeres, hablen con sus maridos. Claro, hoy en el 2021, la mujer que odia a su marido detesta que le digan ese versículo. La mujer que no tiene un marido cristiano no quiere que le digan que le tiene que preguntar al marido qué fue lo que se dijo en la iglesia. Pero como esa no es la concepción de Pablo, ni era la concepción de aquellos días, donde la gran mayoría de personas vivían en matrimonio y tenían buenas relaciones de matrimonio, y donde se entendía que la principal responsabilidad del varón era ser el líder espiritual de la casa, no era ningún problema, porque el marido era el maestro natural de la esposa. Entonces, que le contara algo que se había dicho en la iglesia por parte de Jesús o por parte del apóstol Pablo, de Bernabé, de quien fuera, no era ofensivo para la mujer. Hoy la gente trae ese versículo y quiere hacer toda una mezcla de legalismos y de críticas contra el cristianismo y toda clase de cosas que al final no tienen un sentido lógico por el contexto que se vivía en aquellos días. Entonces, vuelvo y repito, si Pablo estaba dando un protocolo, un consejo para cómo operar en las lenguas del Espíritu, luego le da un punto de balance, luego se va al otro lado y dice, por el amor a Dios, no vayan a agarrar lo que les estoy diciendo, que lo que pretende es facilitarles la vida para hacer una ley. Por favor, no le impidan a nadie hablar en lenguas. Donde quiera y como quiera hacerlo. No olvido el día que yo estaba enseñando sobre esto en una iglesia y llegó un hermanito que confesó que no era muy pentecostal y llegó para cuestionarme, para criticarme de por qué nosotros hablábamos en lenguas en público. Cuando yo lo volví a ver, ¿verdad? Yo intenté con todo mi corazón explicarle, pero ni siquiera me atreví a abrir la boca y decirle nada, porque sentí de inmediato la reprensión del Espíritu, de entender que hay personas que aunque conozcan la palabra, no la entienden. Que aunque lean la Biblia no la comprenden porque no les ha sido revelado. Y cuando yo tomo la Biblia hay un propósito que a mí me lleva a leerla y es edificar. Cuando yo salgo del parámetro de la edificación y uso la Biblia para cualquier otra cosa, para perseguir, para atacar, para dañar, para humillar, para menospreciar, yo estoy leyendo la Biblia mal. Porque pretexto me voy a encontrar en cualquier versículo. Para tirar piedras, para lanzar indirectas, para decirle a la gente lo que me parece y no me parece. Voy a encontrar versículos. Pero cuando mi espíritu está corrupto, cuando mi deseo, mi anhelo de enseñar la palabra está contaminado, yo voy a salir diciendo cosas tan absurdas como por favor aquí nadie hable en lenguas. Cuando Pablo evidentemente, y en algún momento sabemos que él lo declara, dice, yo hablo más en lenguas que todos ustedes. Y yo diría, y se lo digo con toda honestidad, si esa gente que critica el orar en público, que critica el hablar en lenguas en público, si realmente tendrán el don de lenguas. Porque cuando yo escucho ese tipo de cosas, a mí realmente me despierta la profunda inquietud de decirle, hermano, ¿usted habla en lenguas? Porque partamos del principio. Si usted no quiere que yo hable en lenguas porque usted no habla, bueno, ya es otra cosa. Pero si usted, en su madurez, en el hablar en lenguas, entiende lo que eso causa, lo que eso significa, porque dentro de todos estos parámetros, una vertiente esencial la hemos venido hablando y repitiendo mucho, y es ¿para qué son las lenguas del Espíritu? Y recordemos que hay un versículo vital en esto que dice que nosotros no sabemos orar como conviene. Y por eso el Espíritu Santo en nosotros, a través de nosotros, con gemidos indecibles, intercede. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a olvidar el fondo por la forma, estoy cometiendo un grave error.
¿Cuál es el fondo del hablar en lenguas? Interceder como conviene. Y por la forma, yo te voy a prohibir que intercedas como conviene. Te vuelvo a repetir, estás en un error. Estás cambiando la forma por el fondo. Y esto es lo que usualmente le pasa a los religiosos. Hagámoslo, pero como tiene que ser. ¿Qué es más importante? ¿Evangelizar o hacerlo como tiene que hacerse? Si usted le pregunta a Dios, estoy seguro que lo que le importa es que usted evangelice. Si vamos a adorar a Dios le importa cómo debe hacerse o que adoremos. Si vamos a orar, a Dios le importa que lo hagamos como se debe o que oremos. Creo que ya las respuestas se contestan solas. Si usted es una persona tan inteligente que ya me entendió el punto, vayámonos al fondo. Entendamos el fondo, la raíz, la esencia. Vea que esta clase, este curso completo, lo que pretende es eso, irnos al comienzo de todo para entender por qué lo hacemos de esa manera. Entender por qué es que Dios dio las lenguas. Y ya les expliqué yo en clases anteriores, no lo voy a volver a repetir, que es la forma perfecta, es el instrumento perfecto que Dios nos da para que a pesar de que nosotros estemos orando, el diablo no pueda entenderlo. El diablo sea incapaz de atrapar esas palabras, de saber hacia dónde vamos. Entonces, en la guerra espiritual, ya nosotros hablamos de lo importante que es el orar, pero no es lo único que se hace. También hablamos de lo importante que es profetizar. También hablamos de lo importante que son los actos proféticos y ahora le agregamos un elemento más, lo importantísimo que es el hablar en lenguas como parte de la guerra espiritual. Es una oración, pero con un sentido diferente. Entonces, mis amados, la guerra espiritual, vea cómo se nos va ampliando enormemente un espectro de variables que tienen que estar activas. Algunos me van a decir con cara de enojados, hermano, ¿qué pasa si un intercesor no habla en lenguas? Me preocuparía profundamente. Hermano, y un recién convertido, ¿qué pasaría si no habla en lenguas? No me preocuparía. No es lo mismo, mis amados, hablar de que yo soy un profeta o que yo soy un intercesor profético y que no hable en lenguas con toda esta claridad tan vasta que hay ya del tema, a que yo sea un hermanito que acaba de sentarse por primera vez en una banca de iglesia y que está conociendo a Dios. No es lo mismo. Y la pregunta sería, ok, si no hablas en lenguas, entonces ¿cómo ejerces esa intercesión? Porque tú no sabes orar como conviene. ¿Cómo oras entonces? Vea que confrontativo. Y con esto, desde luego, yo no quiero que nadie diga, bueno, entonces ya me salgo del seminario porque yo no hablo en lengua. No, 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 no. Esa nunca va a ser mi intención ni el móvil de mis enseñanzas. La palabra es muy clara. Pedid y se os dará. Llama a la puerta y se te abrirá. Porque Dios nos puede entregar dones que no tenemos para que crezcamos en ellos. Así que mi desafío, mis amados, y no solo para los que tienen dones, no solo para los que no tienen el don de lenguas, sino para los que tienen grupos de intercesión. Usted tiene una tarea. Usted se metió a este curso porque usted es intercesor o líder de intercesión en su gran mayoría. Y si no es el pastor de la iglesia, que le toca ser de líder de intercesión. La asignación que tiene conmigo, la tarea que le voy a dejar pendiente, es que la próxima vez que usted reúna a los intercesores, les hable del bautismo del Espíritu Santo y les hable de lo importante y elemental que es hablar en lenguas para que ningún otro siga retrasando, relegando lo importante que es comprometerse con la búsqueda del Espíritu, su bautismo, su llenura. Dejemos de huirle a estos temas incómodos, mi hermano. Yo sé que por todo lo que vivió la iglesia en el pasado, por causa de ese radicalismo teológico que algunos tenían, hemos ido como matizando y suavizando las cosas. Usted se acuerda que en el pasado los evangelistas ganaban almas diciéndoles que se iban a ir al infierno. Y ahora ya la gente, pues eso no lo dice tanto en el púlpito. Pero de vez en cuando hay que decírselo a la gente, mis hermanos. Antes la gente era muy rajatabla con el tema de que tenía que ser llena con el bautismo del Espíritu Santo.
Y usted tiene que ser lleno, y usted tiene que ser lleno, y usted tiene que ser lleno. Claro, ese exceso lo que terminó haciendo es que mucha gente no hablara en lengua genuinamente y lo que hablara fueran puras sandeces, ¿verdad? El famoso Rambo saca la bazuca y salta a la baranda y lava la vaquita. Todo eso empezó a generarse por la presión que había. Entonces ahora la iglesia, ¿qué empezó a hacer? Si usted no habla en lenguas, no se preocupe. Si usted no habla en lenguas, no tiene nada de malo. Si usted no habla en lenguas, siga ahí, siga ahí, siga ahí. Y si le molesta un poquito el hablar en lenguas, tranquilo, no hable en lenguas. No, 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 mis amados, tengamos cuidado con eso también. Tengamos cuidado con esa permisividad que le damos a los creyentes y sobre todo a los líderes y a ministros de mantenerse ajenos a la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Tenga mucho cuidado de permitirle al liderazgo mantenerse ajeno a la manifestación del Espíritu Santo. Yo ya lo he dicho y acuñé esa frase porque yo sé que es agresiva, pero plantea muy bien lo que quiero decir. Tengamos cuidado cuando en el liderazgo nosotros no tenemos la vigencia de los dones del Espíritu Santo, porque si usted el liderazgo no lo ejerce a través de los dones del Espíritu Santo, usted lo que está desarrollando es un club social. Usted lo que tiene armado, lo que usted tiene montado es un grupo de gente que se reúne para decir cosas bonitas. En el momento que el Espíritu Santo empieza a manifestarse a través del liderazgo, de los ministros, de los pastores, de los apóstoles, profetas, ahí entonces estamos hablando de iglesia. Estamos hablando de lo que Cristo dejó en la tierra. Estamos hablando de ese organismo vivo que reprende a Satanás, que hace milagros, que hace maravillas, que echa fuera demonios. Tenga cuidado cuando ese liderazgo se convierte en humanista, en intelectualoide, en psicológico. Porque eso tampoco es lo que Dios quiere. Vaya ahora y como tarea, si usted es pastor o líder en este curso, y moleste a la gente. Pregúntele, ¿usted habla en lenguas? ¿Sí o no? No, pues mi hermano, ok, vamos a empezar a orar y voy a empezar a orar por ti para que seas lleno del Espíritu Santo y hables en lenguas. Y cada vez que usted lo vea, le va a poner las manos encima y va a orar para que sea lleno de las lenguas del Espíritu. Mis hermanos, nos hace falta una parte de ese liderazgo maravilloso que se levantó durante los 70 y durante los 80, que era radical, que era majadero, que era constante, que no aflojaba con la oración, con el ayuno, con leer la palabra, con buscar a Dios. Hemos ido perdiendo eso porque creemos que era un exceso. No, no, en algunos momentos sí, pero es que hay cosas, mis hermanos, que no se resuelven si no es a través de las vías tradicionales, de las vías que siempre sirven. Entonces, volvámonos a Dios en eso. Y incomodemos a la gente. Y empecemos a ponernos metas. En mi liderazgo, todos van a hablar en lenguas. Yo no sé si será posible que usted lo consiga, porque no es algo que usted pueda lograr humanamente. A partir de ahora usted va a empezar a orar, usted va a empezar a ayunar. Toda la gente que sirva conmigo en la iglesia va a tener estas características. Si usted tiene un grupo a cargo de intercesión, bueno, vamos a empezar a ayunar para que los que no hablan en lenguas empiecen a hablar en lenguas. Y vamos a pedir al Señor que esta sea una de las características de este grupo. Que cuando nosotros oremos, una gran parte de la reunión de intercesión sea en lenguas del Espíritu. Porque también sabemos, mis hermanos, que en todo esto a la gente se le acaba la gasolina muy rápido. Si usted quiere conocer a alguien, y yo se lo he dicho en el pasado, si usted quiere conocer a alguien realmente en qué nivel espiritual se encuentra, escúchelo orando. No predicando, orando. Y vea cuánta cuerda tiene. Vea hasta dónde le llega la gasolina, porque hay hermanitos que son... ¿verdad? Buenos para los 30 segundos, pero ya después se les acaba el repertorio y peor aún si no hablan en lenguas. Aunque a veces pareciera un poco dramático, un poco excesivo, ponernos ciertas metas en el tema espiritual es importante, la disciplina espiritual es importante. Cuestionar a la gente, ¿usted cuánto aguanta orando? Así como si usted estuviera metiéndose debajo del agua. ¿Cuánto aguanta usted orando? Ven, hay hermanitos que agarran el micrófono o oran en la reunión y ya usted ve donde van pidiendo aire, van pidiendo relevo. Ojalá que usted mismo se ponga a prueba en estas cosas.
Alguna vez escuchaba a un apóstol que decía algo que la verdad me sorprendió. No tengo por qué creer que fuera falso. Pero él decía con respecto a las lenguas espirituales, él decía, yo nunca repito las lenguas espirituales. Y decía, algo que yo le he pedido a Dios desde que yo soy joven y fui lleno del Espíritu es nunca repetir las lenguas espirituales. ¿Verdad? Usted y yo sabemos que cuando usted está con el don, muchas veces usted agarra como una frase típica, digo yo, ¿verdad? Una expresión bien de siempre, ¿verdad? Y siempre empieza orando en lenguas de la misma manera. Bueno, no le voy a decir, como dijo aquel varón de Dios, que nunca sus lenguas angelicales se repitan, porque me parece un poco exagerado. Pero sí le puedo decir, pídale a Dios lenguas nuevas. Pídale a Dios un lenguaje nuevo. Que no se vuelva, ¿verdad? Ese repetir y repetir de las mismas expresiones del ra, 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 o del la, sino que se convierta en algo regenerativo, en algo novedoso, en algo distinto, y que usted aprenda también en la búsqueda de esas lenguas nuevas a recibir del Espíritu lo que está pasando. Porque usted sabe que dentro de esa oración en lenguas también hay otro gran elemento importante, y es la interpretación de esas lenguas. Muchas veces Dios, mientras oramos, nos permite a nosotros ser conscientes, escúcheme bien, ser conscientes de lo que estamos diciendo. Y empezamos a recibir testimonio de lo que estamos diciendo. Y luego entonces puede venir la interpretación de esas palabras. Al usted estar buscando lenguas nuevas, también usted empieza a enseñarle a su espíritu a mantenerse conectado, no con lo que dice su boca, sino con lo que Dios está ministrando a su corazón. Eso es fundamental dentro de las lenguas espirituales. Que usted logre ir desarrollando en su interior la capacidad de madurar el don. Que no sea solamente un balbuceo, que no sea solamente un repetir de frases incongruentes, sino que se convierta en una verdadera conexión de su espíritu con el Espíritu de Dios. A veces esa interpretación viene por causa de lo que estamos hablando. O a veces esa interpretación viene de antemano antes de que empecemos a hablar en lenguas. A mí muchas veces que viajo, Dios me mueve a hablar en lenguas porque lo que yo siento en el espíritu no lo puedo ministrar de manera verbal. Porque tal vez es algo que tiene que ver con pecado dentro de la iglesia. Tal vez tiene que ver con algo que puede afectar asuntos políticos por causa de que el aparato de gobierno es un aparato que está vigilando, que está supervisando las reuniones y está ahí para atacar, ¿verdad?, cualquier disidencia. Creo que no hace falta decir cuáles naciones están en esa situación. Entonces, el hablar en lenguas muchas veces es la expresión del espíritu para evitar causar conflictos mayores, causar conflictos que luego usted no va a tener que pagar los platos rotos de eso, como en mi caso, como un ministerio itinerante que viaja, sino que el problema le queda al pastor que me recibió, al líder de la iglesia que me atendió. Así que bueno, mis amados, creo que vamos a orar y el Señor se va a manifestar. Ya desde hace varios meses que venimos con esta seguidilla de enseñanzas, hemos venido hablando de las lenguas en diferentes enfoques, formas, pero nunca está de más volver a retomar el tema. Ahora con una línea de guerra espiritual. Porque es una pieza fundamental de la guerra espiritual. La necesitamos. Debemos recurrir a ella. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que venga llenura sobre todos los que están oyendo este mensaje. Que venga llenura sobre aquellos que tú vas a impartir. Que venga llenura sobre esos que son parte de tu liderazgo. Porque yo sé que le estoy poniendo una carga incómoda a algunos pastores que están recibiendo este curso. Estoy poniendo una carga incómoda a los que realmente están tomándose esto con seriedad y no es que me escuchan y les gusta solamente, sino que lo ponen en práctica.
Porque ya están pensando, y bueno, ¿cómo voy a hacer con fulano? ¿Cómo voy a hacer con sutana? ¿Cómo les voy a decir todo esto que dice el profeta tan frontalmente? Bueno, Dios te dará sabiduría. A veces Dios utiliza herramientas que son como martillo. Tal vez mis palabras son como martillo, pero Dios a veces también usa espadas. Y las espadas a veces entran, ¿verdad? Dice que como cuchillo de doble filo es la palabra, entran y la persona no se da cuenta que entró, que golpeó, que lastimó, que hirió. Tal vez lo que necesitas es pedirle a Dios ser esa espada que penetre, que extirpe, ¿verdad? Ese cáncer de religiosidad, de incredulidad, y permita que haya un fluir de Dios. Pero sí es evidente, sí es muy contundente, mis amados, que este tema de las lenguas tiene que ser algo elemental en cualquier intercesor. Y si no está activo el don, orar para que venga. Y si el don no viene, hay que ir más allá, hay que sentarse a conversar con la gente. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? ¿Por qué te resistes? ¿Tienes una mala experiencia? ¿Tienes una mala opinión? ¿Te da vergüenza? Hay algo en el fondo que es lo que prohíbe las lenguas del Espíritu. Yo hace mucho rato, mis amados, hace muchísimo rato, yo perdí la vergüenza en esto. Y si algo que Dios va a buscar en nosotros es quitarnos todo vestigio de vergüenza, porque la vergüenza no sirve de nada, solo estorba para los que servimos al Señor. Padre precioso, yo entiendo hoy, por la urgencia de tu Espíritu Santo, de la necesidad que hay de volver a hablar del bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Padre, entendiendo que hoy estamos tan limitados por las restricciones sanitarias a entrar en contacto con la gente y poner manos, porque así era como tradicionalmente ocurría en la iglesia primitiva. Hoy yo te pido estrategias de avanzada para soplar, para impartir, para repartir esta unción a través de los que tenemos el don hacia quienes todavía no han sido llenos por el Espíritu Santo. Te pido visitaciones nocturnas sobre gente dura de servicio. Te pido que les des sueños, experiencias, que les quiebren su religiosidad y que los dejen ser libres. Padre, que abandonen sus temores, que abandonen sus miedos más primitivos y se dejen abrazar en ti, Señor. Que el Espíritu Santo los abrume, los inunde, los colme, Señor, de tu gloria. Sea sobre ellos, Señor, un manto profético. Sea sobre ellos una doble porción de tu Espíritu, trayendo, Señor, claridad de cuáles son los caminos, de cuáles son las vías en las que deben moverse para que esta unción del bautismo del Espíritu venga. Y aún voy a desafiar aún más a aquellos que, siendo líderes y ministros, desaten la llenura del gozo del Espíritu Santo sobre quienes tienen a cargo. Yo te desafío como ministro y líder que empieces a hablar del gozo del Espíritu. Busca los versículos, estudia sobre ello, pídele a Dios que venga sobre ti, para que cuando tú ores, no des de lo que no tienes, no des solo de lo que conoces, sino que tú des de lo que ya has recibido. Y asimismo, Padre, yo pido que hoy se desate ese gozo del Espíritu sobre los que están aquí en este lugar. Que su boca se llene de risa, que su boca se llene de alegría, de júbilo, de celebración. Que aunque no lo entiendan, Padre, algunos empiecen a tener como sed en sus labios. Como aquel que acaba de pasar la embriaguez y han quedado en su boca las evidencias de ese gusto alcohol. Padre, que aunque no estamos bebiendo un vino terrenal, sí seamos de los que beben del vino del Espíritu. Que nos sirvamos de ese vino conforme a la esplendidez del Rey. Y que a través de ese bautismo de gozo, esa llenura de las lenguas de tu Espíritu, también venga la sanidad física, que también venga la liberación de cautividades, que venga la sanidad interior de amarguras, de resentimientos, de odios.
Espíritu Santo, ven ahora y haz lo que tú nos has prometido. Manifiéstate en nuestra casa, manifiéstate en nuestras iglesias, manifiéstate a través de nuestros ministerios. Padre maravilloso, ahora ven ahora.